Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este nuevo análisis. El día de hoy vamos a hablar de Nvidia, vamos a ver qué está pasando con esta acción. Hay que revisar nuevamente el precio, se ha estado moviendo esta compañía, esta acción, y la semana que viene se nos viene la presentación de balances de los earnings de Nvidia el próximo miércoles, así que vamos a desmenuzar un poco qué está pasando con la acción del precio. Además de eso, vamos a ver a Palantir, que el día de hoy está cayendo 15%, se ha desplomado Palantir. También vamos a revisar el gráfico de esta compañía. Bueno, hace varios días que no hablamos de Nvidia, así que ya toca hablar nuevamente de esta compañía, de qué es lo que puede pasar, cuáles pueden ser sus próximos movimientos. Y quiero que revisemos el último video que había hecho hace 11 días, que es este análisis de Nvidia, donde les proyectaba básicamente qué es lo que podía pasar con esta acción. Vamos a escuchar un poquito y a partir de ahí vamos a actualizar. Lo más probable es que Nvidia venga en un rebote de un gráfico diario. Es algo así como este rebote que tuvimos acá atrás. Entonces, en principio es un rebote que después nos puede llevar a una corrección para formar algún doble piso o algo por el estilo. En el caso de que el rebote sea continuado, porque en algún momento piensen ustedes que este gap que está acá, este hueco, se va a rellenar. Yo creo que en algún momento este hueco se va a rellenar y ese hueco llega hasta los $142. Entonces, no se extrañen que en algún momento podamos visitar nuevamente esa zona, rellenarlo. Eso lo vamos a ir evaluando en los próximos días. Mientras tanto, como siempre les he comentado, en esta zona, bueno, yo estaba comprando, por supuesto que sí, comprando, y si caía más, iba a seguir acumulando más, bajando mi precio promedio de compra. Entonces, en este momento todavía llevamos ese patrón de rebote, que en principio, bueno, ahí vamos ya rebotando. Seguramente cuando veas este video ya voy a haber empezado a hacer mis primeras ventas, empezado a tomar ganancias, porque ya es una ganancia interesante, un 10% en apenas algunas semanas. Sin embargo, nosotros en un gráfico diario todavía tenemos el patrón de rebote. Entonces, si nosotros nos bajamos a un gráfico de 4 horas, acá en el gráfico de 4 horas nosotros podemos ver alguna caída, algún retroceso. Pero como la temporalidad mayor del diario nos marca que es rebote, que es alcista, entonces todo retroceso que tenga Nvidia va a ser para volver a comprar en pos de seguir o continuar con ese rebote. Que si tenemos suerte, inclusive podríamos rellenar este gap o al menos acercarnos a las zonas de resistencia principales que tiene el precio, que son los $138. Entonces, hasta los $138 creo que podemos tener un camino interesante. Fíjense que todavía es un 7% aproximadamente. Bien, entonces, ya comprar en estas zonas, bueno, creo que ya vas un poquito tarde, pero si el precio llegase a tener alguna especie de retroceso o de caída nuevamente hacia estas zonas bajas, por debajo de $123, digamos, bueno, ahí se podría nuevamente acumular porque el precio simplemente sería una caída. Por ejemplo, puede hacer esto, puede hacer alguna caída así, para después intentar acercarse a esta zona de los 138. Que ojalá que la tenga esa caída para los que no se han incorporado, que vuelvan y esta vez sí puedan aprovechar para comprar. Porque no se olviden que estamos hablando de Nvidia, es lo mismo que Palantir, no te dan muchas oportunidades. Una vez que caen, si vos no compraste, el precio empieza a subir y a subir y a subir. Si no, vean lo que pasó en Palantir. Bueno, y efectivamente el precio no le dio oportunidad a nadie. El precio de Nvidia siguió subiendo y ha subido 25% desde los mínimos después de aquel escándalo de DeepSeek. Básicamente Nvidia lo único que hizo a partir de ahí es subir. No le dio oportunidad a nadie y eso es algo completamente lógico. Como te comentaba hace 11 días, lo más probable que, o no nos olvidemos que se trata de Nvidia, es lo mismo que Palantir, son acciones que tienen alta demanda por parte de los inversores y que el objetivo es seguir subiendo y seguir subiendo, porque sus fundamentales son extraordinarios. Entonces, bueno, es algo que no nos tiene que sorprender básicamente esto. Y les hablaba también de que probablemente en algún momento rellenemos este gap. Efectivamente, el gap ya está rellenado y el precio, les mencionaba, ese gap llegaba hasta los 142, el precio llegó hasta 143 en apenas una mechita y rápidamente empezó a bajar. Pero este gap que tuvimos acá atrás, todo lo que pasó con DeepSeek, básicamente ha sido rellenado ya en este momento. En mi caso personal estuve operando Nvidia, estuve haciendo compras por la zona de los $119, por supuesto compartiéndoles con los miembros del canal donde iba haciendo mis compras.
y finalicé mi trade por esta zona. Entonces, básicamente operé este tramo teniendo una ganancia aproximada del 10% y con una ganancia muy interesante superior al $1.000.000 entre esta posición y otras más que tenía con todas las compras que hice en el caso de Nvidia. Entonces ya es una ganancia bastante interesante, tomé mis ganancias y fui asegurando. Así que más que interesante el movimiento de Nvidia, siguió subiendo un poco más y bueno, básicamente cuando operas es mucho más complejo que analizar el precio. Entonces, nosotros analizamos y también operamos y eso es algo completamente diferente y siempre va a tener más dificultad operar el mercado. Ahora bien, ¿cuáles son los próximos movimientos de Nvidia? ¿Qué puede pasar en el balance? Bueno, la realidad es que necesitamos todavía estas ruedas que nos quedan estos días antes del próximo miércoles que va a presentar balance. Nos quedan aproximadamente 5 días completos en donde el precio de Nvidia todavía se va a seguir moviendo y a partir de ahí uno puede ver qué es lo que hace y tomar una decisión el mismo día o el día antes de que presente el balance. Por lo tanto, bueno, voy a estar haciendo un análisis completo, detallado con los miembros del canal, analizando los diferentes factores que pueden influir en este balance, las expectativas de los analistas, la acción del precio hasta el mismo día justamente en que presente el balance. Por lo tanto, hay que ir dándole seguimiento día a día y tenemos todavía unos días más que nos pueden dejar un poco más de información. Pero con lo que ya tenemos, podemos empezar a hacer algunos análisis importantes. Primero que nada, el movimiento fue, bueno, tremendamente alcista, fue en un rebote y ya nos completó el gap y además estamos en una zona de resistencia para el precio de Nvidia. Además, tenemos una directriz bajista que vemos que exactamente el precio se frenó en esta zona. Entonces, que llegue al balance subiendo, bajo mi punto de vista, no es lo mejor, no es el escenario ideal, porque lo que pasa es que te sube, te sube, te sube, y cuando presenta el balance ya descontó todo el escenario positivo, ya el mercado sabe que el balance va a dar bien, y por lo tanto ha descontado de antemano todo ese movimiento. Por ejemplo, acá atrás pasó exactamente lo mismo, se dio un rebote continuado de muchísimos días subiendo, un rebote que desde mínimos fue de un 40% más o menos. Y bueno, si lo tomamos de esta zona, fue un rebote muy parecido al actual, sacando este lunes negro que le aumentó, por supuesto, la rentabilidad. Pero si tomamos desde este otro mínimo, por ejemplo, fue de un 30%. Y cuando él presentó el balance dio muy bien, como pueden ver acá ustedes, el balance dio positivo, el mercado empezó a caer y ese día cayó un 8%. Los que están hace un tiempo en el canal se acuerdan que hicimos un vivo ese día. Entonces, en este caso, en esta ocasión, el balance también dio bien, dio positivo, ganancia por acción, ingresos, y la acción subió unos momentos y a partir de ahí empezó a caer y cayó más de un 8% también. Entonces, ¿qué significa esto? Que el mercado descuenta de antemano el buen balance, ¿sí? Entonces, lo ideal no sería que llegue Nvidia subiendo y subiendo y subiendo, porque te estaría descontando todo. Entonces, lo que podemos ver a partir de acá es una pequeña corrección, ¿sí? Que el precio nos intente buscar nuevamente, que se frene por esta zona, bien, de los 132, 134 dólares, y que lleguemos en esas condiciones al balance. Entonces, ese puede ser otro escenario más positivo. Es como apoyar en esa zona y a partir de ahí empezar a intentar romper esta resistencia principal. Yo creo que no la va a romper rápidamente, porque el movimiento ya viene bastante extendido al alza, por lo tanto necesitaríamos alguna corrección, alguna caída para tomar fuerza nuevamente, agarrar liquidez en esa zona y finalmente terminar rompiendo las resistencias principales. Entonces, estamos en un momento súper complicado para Nvidia porque ya estamos en sus resistencias principales. Si no se entendió nada, bueno, básicamente lo que hay que hacer acá es esperar, ¿sí? Acá hay que esperar a ver los próximos días qué es lo que hace Nvidia. Entonces, no se puede ya comprar en estas zonas porque el movimiento ya es bastante elevado, estás en una zona de peligro, en una zona donde no tenés que operar, más bien tenés que tomar ganancias si traías posiciones desde las zonas bajas. Es el momento ideal para tomar ganancias y esperar, quedarse esperando fuera del mercado, viendo qué es lo que hace en los próximos días. Si te hace una pequeña corrección, nuevamente hacia las medias móviles azul, que fíjense que a veces justamente va a buscar
y tiene esas correcciones a la media móvil. Cuando arranca esos movimientos alcistas, va a buscar la media azul. Entonces, que venga nuevamente, que haga este movimiento y a partir de ahí revisar si empieza a subir nuevamente y el movimiento finalmente podría romper esa resistencia que tiene en esta zona. Y una vez que se posicione por encima de esa resistencia, podemos desarrollar un movimiento alcista bastante interesante. Pero hasta que no lo hagamos, no podemos decir todavía que es todo positivo, todo alcista, sino más bien todo lo contrario, que seguimos dentro del movimiento lateral, dentro del rango. Fíjense, para que lo entiendan un poco mejor, voy a comparar ese movimiento de Nvidia con el de Palantir, con lo que hizo Palantir. Fíjense que una vez que Palantir hizo piso acá en los $65, desarrolla un movimiento continuo alcista, casi hasta máximos. A partir de ahí, una caída importante, encuentra piso y rápidamente empieza a subir nuevamente. Entonces, el precio sube nuevamente, rompe sus resistencias, y después presenta el balance y fíjense lo que fue, ¿no? Una subida descomunal. Entonces, claramente no va a ser el mismo movimiento porque Palantir es pequeño, es 30 veces menos, tiene menor capitalización que Nvidia. Estamos hablando de otro tipo de volúmenes, pero es un poco la idea que haga Nvidia, que en este momento estaríamos por esta zona nosotros, tenemos que ver que nos haga un retroceso y que a partir de ahí encuentre piso. Fíjense que apoya exactamente la EMA de 20, tal cual esta EMA azul que yo les decía. Entonces la EMA de 20 está en los $132 en este momento, $133. Hace una subida continuada, una corrección hacia esa EMA que encuentre piso y a partir de ahí empezar nuevamente una reacción al alza. Sin dudas, a mí me gustaría que Nvidia llegue al balance habiendo tenido una corrección, habiendo descansado de toda esta subida previa que hizo el precio. Entonces, que haya tenido una corrección, que haya descansado y después ahí, cuando venga el balance, la posibilidad aumenta de que salga al alza con un balance positivo como el que se espera que va a tener. En cambio, si viene subiendo o si no corrige o se queda en estas zonas altas, bueno, la probabilidad más alta es que, como te hizo acá de esta manera, el precio no descansó, no corrigió y después se te vino para abajo. Entonces, está bueno realmente que tenga sus correcciones sanas, normales el precio, para de esa manera poder continuar o darle una continuidad a este movimiento alcista. Bueno, vamos a pasar a hablar de Palantir, que está cayendo 15% en este momento, el día de hoy cayendo 15%. Más allá de las noticias, creo que en este caso es una toma de ganancias claramente. No es la primera vez que Palantir tiene caídas de este tipo. De hecho, acá cayó también un 15%, casi ni se ve en el gráfico. Entonces, estas caídas son completamente normales. Después de haber subido, bueno, si tomamos en el último mes, desde el 13 de enero aproximadamente, el precio subió casi un 100%, ¿sí? 96, 97, 98%. Así que es una subida tremenda, se duplicó en bolsa Palantir, por lo tanto esta caída realmente no es nada para lo que ha hecho. Es una hazaña esta acción lo que ha realizado. Entonces, en este momento creo que todavía no se puede comprar, no se puede acumular porque viene cayéndose. Entonces hay que esperar mañana, los próximos días, que te haga finalmente un piso. Fíjense, por ejemplo, esta vez, acá atrás, el precio cayó en torno a un también 15%, 15,7%, y te dejó una vela diaria con una gran mecha, con una gran absorción, que ahí te pudo haber marcado, bueno, un interés comprador. A partir de ahí siguió subiendo un poco más, nuevamente recuperar máximos, 15%, y después, bueno, tuvo una gran corrección. Entonces, es lógico y estaría buenísimo que se frene el movimiento cercano a los $100, por ejemplo, que se frene en esa zona y a partir de ahí tener nuevamente una salida al alza. Si lo medimos de esa zona hasta máximos o cerca de máximos, sería una ganancia o un rebote superior al 15%, más que interesante en ese caso, y estaría marcando una zona de distribución, a mi modo de ver, que para Palantir. Pero bueno, básicamente por el momento creo que no se puede acumular, si es una caída interesante, y todas compras que se hagan en Palantir no tienen que hacerse pensando en el largo plazo, porque es una acción que está realmente en una burbuja especulativa y simplemente lo que uno trata de hacer es operar Palantir, tratar de sacarle dinero porque tiene muchísima fuerza. Entonces, después de las caídas, uno compra para posteriormente un rebote. Por supuesto que es de altísimo riesgo porque estamos hablando de que ya estamos en zonas muy altas
con valuaciones tremendamente exageradas. Así que solamente para los más arriesgados es esto, para los especuladores bueno, que quieren hacer ahí, quieren operar o quieren ganar dinero, un poco de dinero en el mercado. Fíjense si colocamos las áreas de volumen de negociación más importantes. Como hemos perdido este soporte que traíamos en esta zona, básicamente el próximo soporte lo tenemos en la zona de los $100. Fíjense, $100, $102, de los 100 a los 102 está esta área de negociación importante donde el precio puede frenarse o debería frenarse en esa zona. Si lleva muchísima fuerza, yo creo que ya y pasa de largo, bueno, estaríamos ante el final de la burbuja de Palantir y habría que tener muchísimo cuidado. Por eso es de mucho riesgo, pero bueno, para que ustedes vayan viendo las áreas importantes. Después, si pierdes los $100, básicamente no hay nada. Y lo que va a hacer es rellenar este gap y lo va a rellenar completo. En algún momento lo va a rellenar completo, eso sépanlo, así como Nvidia rellenó ese gap. Bueno, Palantir en algún momento va a rellenar este gap y lo peor acá es que es a la baja, es negativo. Entonces, básicamente, hasta los $84 hay una caída libre, que sería una caída de básicamente un 15% más desde los $100 y desde donde está ahora el precio, estamos hablando de un 20% más. Por lo tanto, si este soporte no resiste los $100, la caída va a ser monumental y puede ser el fin ya de Palantir y de todo ese movimiento alcista. Y si no, que yo creo que tiene un poco más de probabilidad de que realmente se frene en esta zona, iniciar alguna especie de rebotes de los $100 y bueno, ya hay que ir asegurando ganancias. Cuando uno vaya a un 10%, un 15%, creo que ahí hay que empezar a vender, hay que asegurar ganancias, porque ya estás en niveles bastante peligrosos y después de ahí te puede venir otra caída más potente. Muy bien amigos, espero que les haya gustado este análisis. Si tenés alguna otra acción que te gustaría que le dé una revisada, que la veamos en el próximo análisis, déjamelo acá abajo en los comentarios y por supuesto vamos compilando las acciones que más se pidan por todos ustedes. Le hacemos el análisis y lo vemos en el próximo video, ¿sí? Así que bueno, espero que les haya gustado. Si es así, déjame un me gusta y ahora sí nos vemos en el próximo video. Les mando un fuerte abrazo.